Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos antes de iniciar el evento para permitir que se vayan conectando todas las personas, debido a que hay un proceso de inscripción que demora unos minutos. Ya tenemos unos más de 50 participantes. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, ya como tenemos 63 participantes, vamos a ir iniciando esta nueva Open Lecture de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, en este caso organizada en conjunto con SESCOS. Así que, bueno, que le hemos denominado ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Es, bueno, un momento clave para hablar de la primera potencia mundial debido a los últimos acontecimientos de la semana pasada, así que me imagino que hay mucho interés. Yo tengo, bueno, el gusto de recibir a dos verdaderos expertos que van a ser los que más van a aportar respecto a la lectura de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Mi rol va a ser más bien introductorio, más bien general, para presentar el tema, pero después tanto Pedro como Gonzalo son los que van a estar a cargo de profundizar cada uno de los puntos. Voy a presentar a los invitados que tenemos hoy. Pedro Ilsen, bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Les cuento que Pedro es cofundador y director ejecutivo de SESCOS. SESCOS es un centro de investigación con el cual la Universidad Católica está trabajando ya en varios eventos. Pedro es profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente en la Universidad Ort. Ahí también, entre otras asignaturas, dicta lo que es la asignatura de Crecimiento, Crisis y Desafíos de los Estados Unidos, por lo tanto tiene un foco de especialización en Estados Unidos. Pedro Ilsen cuenta con una maestría en el London School of Economics y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de los Andes. Pedro, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Del otro lado tenemos a Gonzalo Paz, que nos acompaña desde Washington. Gonzalo es profesor e investigador del School of Foreign Service, el Center of Latin American Studies de Georgetown University. Es profesor invitado de varias universidades europeas y en la región, o sea, da clases en muchísimas universidades del mundo y de América Latina. También fue profesor de George Washington University, de la American University y de Maryland University también. Por lo tanto, lleva muchos años radicado en Estados Unidos. Gonzalo es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales y a la vez tiene un máster y un PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de George Washington. Gonzalo, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Un gusto, Ignacio, gracias por la invitación. Saludo a Pedro y a todos los que estamos compartiendo esta actividad académica tan importante. Gracias, Gonzalo, gracias, Pedro. Bueno, como decía inicialmente, vamos a tener tres presentaciones, una presentación muy breve mía, que va a ser más bien introductoria de los temas que vamos a conversar, después va a seguir Pedro, y después va a finalizar Gonzalo. Vamos a abrir un espacio de preguntas permanente a través del chat, que nos las van a ir recolectando para poder hacerlas y después debatir. Les cuento que hasta ahora tenemos unos 83 participantes, así que les agradecemos a todos que nos estén acompañando. Voy a compartir una breve presentación mía para... Ahí la ven. Para ponernos en tema. Bueno, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Es como habíamos definido esta Open Lecture, y allí, del lado de la derecha, tienen algunos de los temas claves, algunas palabras claves, por decirlo de cierta forma, de lo que vamos a conversar, de lo que vamos a estar discutiendo en estos minutos con Pedro y con Gonzalo. Seguramente vamos a hablar de nacionalismos y proteccionismos, vamos a hablar de organismos internacionales, en especial por la política que está siguiendo Estados Unidos con estos. Vamos a hablar de la Unión Europea, que es un socio estratégico para el sistema internacional. Vamos a hablar también de esto del G2, que es este vínculo Estados Unidos-China. Vamos a hablar de China en sí mismo. Tenemos la suerte de que Gonzalo es un verdadero experto en las relaciones de Estados Unidos con China y en China en particular. Vamos a hablar obviamente de la crisis económica, sanitaria y social, con lo que está ocurriendo en los últimos días en Estados Unidos. Vamos a hablar de la campaña electoral, de la guerra comercial
de Joe Biden, por supuesto, y de Donald Trump, entre otros temas, ¿no? Pero allí hay algunas palabras claves que van a orientarnos en nuestra conversación. Bueno, inicialmente recordar los datos de lo que es la pandemia, el impacto de la pandemia a nivel mundial, pero en particular esos impactantes colores en lo que es América del Norte, pero en particular Estados Unidos, y más cercano a nosotros, Brasil. En Uruguay estamos viviendo con mucha preocupación, le cuento fundamentalmente a Gonzalo, de las personas que están en el exterior, estamos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Brasil por nuestra frontera y el riesgo que eso tiene de contagio en Uruguay. Pero Estados Unidos en particular, este es el mapa que está actualizado hasta el día de ayer, tiene más de 1.800.000 contagios, y eso realmente es más de 100.000 muertes, y este es un dato que preocupa. Pero miren Brasil cómo le sigue enseguida a Estados Unidos como el segundo país hoy que tiene más contagios a nivel mundial. Estamos observando cómo los liderazgos también están marcando la gestión de la crisis sanitaria, un liderazgo de Trump muy particular, de cómo está controlando esta crisis de forma muy polémica que le puede generar problemas políticos. Ya nos contarán Pedro y Gonzalo cómo están viendo esto. Bueno, esta gráfica de Financial Times me parece interesante porque lo que muestra es cómo han ido evolucionando las diferentes regiones del mundo con respecto a la pandemia, y allí tenemos hoy a un Estados Unidos que todavía está muy presente, obviamente América Latina también por Brasil, pero la buena noticia es que ya vemos a una Europa que se recupera, y anteriormente a un Asia y a un China en particular, que es donde empezó todo, que también ya da signos de recuperación. Estos son buenas noticias para la economía internacional fundamentalmente, que no todos estemos atravesando esta crisis al mismo tiempo. El impacto de la pandemia en la aprobación de los políticos. Aquí, bueno, ¿cómo están gestionando la crisis los líderes mundiales, ¿no? Y bueno, miren lo que es la aprobación de Modi en India, que tiene una aprobación muy alta, un López Obrador que había arrancado mal en su aprobación, pero que ha mejorado. Pero bueno, allí tenemos a Trump con un 42% y a Bolsonaro, por ejemplo, también con un 42% de aprobación, y están bajando la aprobación. Y esto obviamente estamos analizándolo en el marco de una campaña electoral. Entonces el impacto de cómo se gestiona la crisis sanitaria, el impacto económico es preocupación directa para Donald Trump en este momento en campaña electoral y está siendo parte de la discusión. Japón, por supuesto, muy mal valorado, Abe, Macron en Francia también. Hay que reconocer que el caso de Macron y de Abe tiene que ver con aspectos de desgastes políticos no necesariamente asociados a la crisis sanitaria. Esto es clave para ponernos digamos, en tema, ¿no? La crisis económica está golpeando muy fuerte a Estados Unidos por el coronavirus. Después de 23 trimestres de crecimiento consecutivos, en el último trimestre, en el primer trimestre de 2020, la economía estadounidense cayó 4,8%. Esto es una caída muy fuerte que, por supuesto, preocupa especialmente a la administración Trump. Se proyecta que este año Estados Unidos va a caer su economía 5,9%, pero son proyecciones, y esto podría ser aún mayor, y se daría un efecto rebote en el 2021, como va a ocurrir en todos los indicadores, tanto de inversiones como de comercio, pero también como va a ocurrir a nivel mundial. Pero Estados Unidos crecería 4,7% en 2021, de acuerdo al último informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. Pero esta variable de la crisis económica es algo que me gustaría que Pedro y Gonzalo nos aporten más información, porque es clave. Miren otros indicadores. Tenemos en lo que ha aumentado el desempleo en el último tiempo a partir de lo que es el coronavirus. Venía en baja con Obama, siguió en baja con Trump, como ustedes saben, que tuvo buen nivel de desempeño económico en su administración, pero por supuesto que apareció el coronavirus, más allá de un enlentecimiento previo de la economía estadounidense que ya mostraba signos de agotamiento, pero obviamente que la aparición de la pandemia hizo explotar la tasa de desempleo en Estados Unidos, como se está viendo allí. Miren lo que son del otro lado, el aumento en millones de las solicitudes semanales de desempleo, son números que impactan, ¿no?, en una economía, en la primera economía a nivel mundial. Sigo con, bueno, este es otro dato también que tiene que ver con la inflación, una caída estrepitosa de la inflación en abril,
que tiene que ver también con los precios, por ejemplo, de la gasolina, que como todos ustedes saben, estuvieron por primera vez en la historia valorados a niveles negativos. Este es otro indicador, la inflación, de la baja de actividad en Estados Unidos y de los precios. Miren lo que pasa con el precio del barril del petróleo, que como todos saben, en algo histórico llegó a tener un precio negativo. Hablamos del precio del petróleo en Estados Unidos, ¿no? Quiero terminar esta presentación de indicadores rápidos para ponernos en tema con un repaso de lo que ha sido la posición en política internacional seguida por Trump en los últimos tiempos. Y bueno, preguntándonos, y preguntarle a Pedro y a Gonzalo si vamos hacia una desglobalización, si esto va a seguir, pero fundamentalmente discutiendo y debatiendo si esto tiene que ver con la administración Trump o en realidad tiene que ver con otros reclamos de una sociedad norteamericana que ya venía golpeada por los cambios estructurales de la economía de ese país, si hemos, de cierta forma, subvaluado lo que estaba ocurriendo, porque por algo hay votantes de Trump. Entonces, esta posición de Trump respecto a los organismos internacionales o respecto a sus vínculos con las principales potencias, ¿es algo de esta administración o es algo que también tiene que ver con los demócratas, tiene que ver con más líderes, que no solo es algo que hay que acotarlo a Donald Trump? Eso me parece que es un tema clave también, pensando en un posible cambio de gobierno en Estados Unidos. Miren las acciones de Trump en los últimos tiempos. Hay muchas más que estas, pero solo listé algunas para ponernos en tema, y me pregunto si vamos hacia una desglobalización, a impulso de la primera potencia a nivel mundial. La salida del TPP, todos recuerdan que fue una de sus primeras medidas, muy aplaudida por todos sus apoyos políticos. Empezó aplicando salvaguardias a las máquinas lavadoras y paneles solares, buscando un respeto, protegerse, pero buscando todavía un respeto a las normas multilaterales, pero después siguió adelante aplicando restricciones al comercio del acero y el aluminio, ya allí violando la OMC, o por lo menos con justificaciones que era muy difícil encontrarlas en las normas multilaterales. Allí se da, como todos saben, el inicio de la guerra comercial con China. Trump abandona el Acuerdo de París, Trump sale del acuerdo nuclear con Irán, Trump impone una renegociación de acuerdos comerciales que abre una nueva etapa en estos acuerdos comerciales, porque las disposiciones que tiene el TEMEC son inéditas en el comercio internacional. Por ejemplo, lo que refiere a los acuerdos en el sector automotor, en el pago de las horas laborales, eso tiene realmente una complejidad, y las discusiones vinculadas con la duración del acuerdo, son nuevos temas que se imponen. La presión que empieza a ejercer Trump en los organismos internacionales, el congelamiento, en realidad ahí dice OCDE, debería decir OTAN, la presión de Trump contra la OTAN, el congelamiento del TTIP, o sea, de lo que es la negociación con Europa, el acuerdo fase 1 con China, que hoy está en cuestionamiento, claramente es violatorio de la OMC y perjudica muchísimo a las economías de América Latina. Trump arremete contra la Organización Mundial del Comercio, ataca el corazón de esta organización, que es su sistema de solución de diferencias, y en particular el órgano de apelaciones. Trump sale la semana pasada, anuncia su salida de la OMS, en plena pandemia, y bueno, y tiene una política muy particular con Corea del Norte, Taiwán y Hong Kong. Cuando digo muy particular, digo una política que lo enfrenta directamente a China, en lo que China ha dicho que era el inicio de una nueva Guerra Fría, ¿no? Entonces, en ese sentido, las preocupaciones son muy amplias, tienen que ver con una gran cantidad de variables. Estados Unidos está marcando la agenda internacional en temas que superan ampliamente a los actores de América Latina, pero hasta en Europa. A mí me han reconocido autoridades europeas y académicos europeos que ven con mucha preocupación el rol que está jugando Europa en estas políticas que está siguiendo Estados Unidos a nivel internacional. Así que, Pedro, Gonzalo, la idea de mi breve introducción era poner arriba de la mesa una gran cantidad de temas que ahora tienen que ser ordenados y profundizados por los que tienen más conocimiento de Estados Unidos y su relación
con el mundo. Así que le doy la palabra a Pedro y después seguimos con Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Es un gran honor para Sescos y para mí poder estar contigo y con Gonzalo Paz en este evento. Quiero siempre rescatar y remarcar la generosidad del decano Ignacio Bartesagui para con Sescos y con la posibilidad de hacer cosas juntos con tan prestigiosa institución en los primeros años de nuestra organización. Y es un gusto estar contigo, Gonzalo, en este evento para dialogar sobre qué es lo que pasa en los Estados Unidos. Una breve introducción a la cuestión. En los Estados Unidos están atravesando, sabemos, momentos críticos en esta última semana y en este último periodo. En principio, bueno, hasta la semana pasada, hasta el lunes de la semana pasada, ese fatídico lunes en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, 3 temas principalmente dominaban la coyuntura americana, ¿no? La pandemia, la recesión económica y las elecciones presidenciales de noviembre próximo, de la primera semana de noviembre próximo. Se ha sumado algo siempre latente, pero que se ha explicitado, y no es la primera vez que pasa, pero es un muy sensible y particular momento, la represión policial y el racismo, ocupando ahora la primera plana, como mencionó Ignacio y como profundizará seguramente Gonzalo. China es otro tema central, es otro problema que tiene esa particularidad de ser un problema de corto, de mediano y de largo plazo, o al menos un desafío para los Estados Unidos. Bueno, es una crisis terminal del capitalismo, esto lo escuchamos una y otra vez, obviamente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sí vivimos en medio de estas paradojas de la sociedad compleja, de la sociedad abierta, ¿no? El nombre de Sescos es Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Nos interesan particularmente el malestar, los problemas, las grandezas y las miserias que conviven y perviven dentro de ellas, particularmente en los Estados Unidos, pero no solo, y cada crisis es una oportunidad en un punto para repensar y a veces reafirmar esta cuestión. Sabemos que el coronavirus, esta pandemia que nos aqueja, el coronavirus devino pandemia, devino problema global dentro de una sociedad cerrada. Justamente por las características de China pasó lo que pasó. Primero por la represión física y de la información, después por la incapacidad tal vez de toda sociedad cerrada o rígida de lidiar, a veces con problemas inesperados, pero nosotros sabemos que si semejante problema hubiese surgido en Canadá o en los propios Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en algún lugar de Europa Occidental, por cierto, en Uruguay, aquí, no hubiese alcanzado la dimensión que tuvo, porque hay otros mecanismos de las propias democracias liberales y sociedades abiertas para enfrentarlo. Y sabemos también que es probable, esto no es una certeza, lo primero que dije sí es una certeza, este segundo punto es una hipótesis, pero yo creo que crecientemente posible, que la solución a esta pandemia, vía vacuna, vía otros mecanismos de solución de problemas, será encontrada en las avanzadas economías capitalistas de las democracias liberales, particularmente, muy probablemente dentro de los Estados Unidos. Así que es esta paradoja con la que convivimos todo el tiempo, ¿no? Con la dificultad. Y es un problema que surge inexorablemente dentro de las propias sociedades abiertas, ¿no? Los principales críticos, la principal disconformidad contra este tipo de situaciones se encuentran en las sociedades abiertas por obvias razones, porque aquí nos podemos expresar, mientras que eso no sucede en las sociedades cerradas. Así que es una dinámica inexorable de las sociedades abiertas que se ha profundizado en el último tiempo a partir del inédito progreso, prosperidad y diversidad que tienen estas sociedades occidentales desde la posguerra, crecientemente desde la posguerra. Dicho esto, en nuestro contexto de esta coyuntura americana, ¿no? ¿Qué pasa hoy en los Estados Unidos e introduciéndonos en las características de la discusión política? Sabemos, como punto de inicio hoy, que Joe Biden, el ex vicepresidente y ex senador por el pequeño estado de Delaware, Joe Biden y Donald Trump son 2 malos candidatos, en un punto muy malos, por distintas razones. Y como les mencionaba antes, sabemos que el malestar y esta disconformidad, decía recién, son partes
inexorables de las sociedades abiertas, más aún cuando la inédita prosperidad de posguerra las ha convertido a estas sociedades abiertas en sociedades pero tan complejas, y les traía en clave de la polarización en marcha este concepto que una y otra vez se repiten en los distintos análisis que uno escucha sobre los Estados Unidos, y hay que tratar de conciliar, y hay que tratar a veces de precisar un poco, no porque no exista, sino porque dentro de esa propia dinámica de estas sociedades abiertas hay miserias y grandezas en donde la polarización no necesariamente es algo estructuralmente malo. Quería traerle a colación este informe, este análisis que decididamente recomiendo, de Hidden Tribes. Allí está el link a la página de este análisis, que es del 2018-2019, y quería mostrarles esta gráfica, que en verdad es un análisis que lleva a cabo este grupo, para que ustedes vean la diferencia entre la dinámica de polarización dentro del Partido Republicano y la dinámica de polarización dentro del Partido Demócrata. Como ustedes verán allí, lo que dice Hidden Tribes y dicen otros también es que si bien la sociedad demuestra un particular y casi inédito grado de polarización, al menos en los tiempos recientes, hay una dinámica en la derecha, en lo que representa Trump, que es alrededor del 25-26% del electorado, y el ala más radical, más de izquierda, cercano o no tan cercano al Partido Demócrata, es apenas el 8%. Y con esto quiero decir que mientras Trump ha sido un eficiente, ha jugado con el proceso de radicalización dentro del Partido Republicano y dentro del espacio conservador, del área conservadora de la sociedad americana, lo ha hecho a través de un proceso que no sé si la palabra es evidentemente, pero que probablemente él maneje. Él, dentro de esa radicalización del Partido Republicano, es una radicalización a partir de este número que ustedes ven en el 19+6, lo suficientemente cohesionada. No sucede lo mismo con la otra dinámica de radicalización que ahora veremos a continuación. Entre ese 8% de activistas en las universidades, de algunos intelectuales, de todo lo que tiene que ver con eso, con este concepto que lo escuchamos todo el tiempo, de la identity politics, entre ese 8% de radicales de izquierda y ese 11% que son los liberals, esa izquierda progresista en un punto más tradicional, y ese 15% que esta encuesta muestra de los liberales más pasivos, más acotados. Hay una distancia que los demócratas no han podido conciliar, que decididamente Biden no es la persona para hacer eso, que por cierto no había otro en la carrera electoral demócrata, y que por cierto trasciende a esta mera coyuntura de este momento, del último año y probablemente de los últimos años. No hay manera que en un punto y en el otro, sobre todo en este lado demócrata, liberal, progresista, al que se acerca Biden, no hay manera que esta cuestión pueda ser resuelta. No va a ser Biden, no va a ser otro el que resuelva la cuestión, obviamente no de la polarización en la sociedad americana, pero más aún de la distancia en un punto creciente entre estas dos alas claras y decisivas del Partido Demócrata. Insisto, el punto inicial que yo les quería mencionar es que no sucede lo mismo en el otro proceso de radicalización, ¿no? La lógica que ha llevado al Partido Republicano a correrse a la derecha ha sido evidente, ha sido bien clara, pero hay allí una mayor cohesión, y eso en parte, por ejemplo, es posible ver que ha redundado en el escenario electoral del 2016 e iba a redundar en el escenario electoral de noviembre próximo, al menos hasta estos últimos dos acontecimientos, la pandemia y esta coyuntura bien particular de este nuevo brote de represión policial en los Estados Unidos. De la misma manera, ustedes podrán ver aquí algo similar a lo anterior, pero a lo largo del tiempo. El último año es del 2014, aquí hay una información que recomiendo y mucho, desde el Pew Research Center, una gran institución de los Estados Unidos que básicamente mide todo lo que les ocurra, lo que se les puede ocurrir, o casi todo lo que se les puede ocurrir a ustedes dentro
de los Estados Unidos encontrarán data y mucho más joven que esta. En verdad aquí lo que tenemos son 20 años de una tendencia en donde ustedes podrán ver que se replica en el Congreso, básicamente, esta información que uno encuentra aquí en la opinión pública americana, en la sociedad americana, de demócratas y republicanos teniendo cada vez menos puntos en común, propiamente en base a esta dinámica polarizadora. No hay data reciente porque se toma cada 10 años, se volverá a tomar, por lo que tengo entendido, en el 2024. Seguramente, si la data se recogiera ahora, cosa que está haciendo el Pew Research Center, encontraría un proceso aún más profundizado. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. Así que en esta dinámica, antes de presentarles a ustedes información más particular sobre la dinámica política y la coyuntura de esta polarización en marcha con la crisis que envuelve a los Estados Unidos, quería tomarme el tiempo para recomendarles dos autores y dos libros relativamente recientes, con posiciones distintas, pero no necesariamente dicotómicas, pero tampoco complementarias. El libro que ustedes verán allí a la izquierda es Why We Are Polarized, de un politólogo que es bien popular en los Estados Unidos, que se llama Ezra Klein, que tiene un muy conocido, probablemente ustedes lo conozcan, una página, es un fundador de Vox.com, y además tiene un podcast que todo el tiempo está brindando información con entrevistas desde el ala más liberal. Sumamente recomendable. Del otro lado está un analista, un filósofo, Yuval Levin, que ha escrito un libro, en verdad este libro es desde hace unos años, 3 o 4 años, ahora ha escrito otro que es más específico, que es una especie de saga, de secuela, perdón, del primero, pero les recomiendo decididamente esto para ver cómo piensa un conservador sumamente sofisticado hoy en los Estados Unidos. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando en el contrato social americano, ¿no? Porque esa es otra manera de decir lo mismo, no de decir lo mismo, de enfocar el mismo tema de la polarización y la distancia y la enemistad que se encuentra entre republicanos y demócratas a partir de Fractured Republic. Un libro, insisto, desde la perspectiva conservadora sumamente recomendable. Aprovecho también, antes de sumergirnos con todo en el tema, para recomendarles en esta dinámica de acercamiento electoral y de la compleja coyuntura que enfrentan los Estados Unidos, el Pew Research Center, que ya se los mencioné, New Yorker, la revista semanal New Yorker y The Atlantic, más para el lado de la versión progresista, el National Review, es esa probablemente revista que ustedes conozcan, fundada en su momento por Bill Buckley, ¿no? Aquel conservador legendario que fundó hace décadas el National Review, que sigue teniendo material conservador, a veces interesante, a veces no tanto, y que además me aprovecho para mencionarles que puede ser bien interesante. Recomiendo sumamente el documental que creo que está en Netflix, se llama Best of Enemies, en donde Bill Buckley debate con ese polémico, con ese particular personaje, con ese excepcional personaje que era Gore Vidal, aquel escritor más de izquierda, más liberal, en los inicios de una elección clave en los Estados Unidos contemporáneos, desde 1968. Es una primera discusión en donde la televisión no es nuestro tema, pero a lo mejor sí es nuestro tema, ¿no? Donde la televisión, donde ABC, esa cadena, reúne a Bill Buckley como conservador y a Gore Vidal por la izquierda para debatir, y el documental que ustedes verán allí es incipiente y es un inicio tal vez para ver cuál es la dinámica posterior que acontece en los Estados Unidos. Bien rápidamente, les menciono también a Jonathan Haidt, psicólogo e investigador de la New York University, que toca también y mucho el tema de la polarización en los Estados Unidos. Tiene un par de libros recientes, tiene muchos videos, ustedes podrán encontrarlo desde una posición, desde un moderado, la verdad, de una posición muy, no equidistante porque no hay tal cosa, pero decididamente de una posición moderada, ¿no?
Bien, entonces, rápidamente, el punto importante hoy, en todo este proceso electoral y por cierto, en lo que está pasando ahora en esta última semana en los Estados Unidos, y ahora les diré por qué, hay un muy particular camino de Joe Biden a la nominación del Partido Demócrata. Si ustedes, seguramente muchos de ustedes han visto los debates entre los demócratas que se iniciaron allá por abril, mayo, junio del año pasado, en donde había una enorme cantidad de personas diciendo, con distintas perspectivas, hablando uno por encima del otro, y que representaba cabalmente esa atomización en la que se encontraban los demócratas, y en parte de esa dinámica, aquel bien representante del ala más radical de los demócratas era el senador por New Hampshire, Bernie Sanders, que picó en punta con ese discurso, insisto, radical, de efervescencia, que tenía bases sólidas entre los jóvenes, entre los estudiantes, entre muchos liberals, ¿no? Esos radical liberals de los Estados Unidos, y un ala supuestamente más moderada del partido que estaba, sin embargo, a su vez atomizada en distintos candidatos. Y digo todo esto porque cuando llegó la votación, nuestro recuerdo, el recuerdo que tenemos todos, que por cierto tienen ustedes cuando empieza esta tan clave primaria demócrata, Joe Biden tiene decepcionantes actuaciones en las tres primeras, ¿no? en las conocidas Iowa, New Hampshire y Nevada, y llega allí entonces en una situación casi de colapso, en donde uno no veía cómo Joe Biden podía reposicionarse en busca de la nominación de los demócratas, a la clave, a la que quedará en la historia, probablemente si Biden termina como presidente de los Estados Unidos, que es la primaria de Carolina del Sur. Y aquí tenemos al representante Jim Clyburn, que es un representante de Carolina del Sur de los demócratas, el tercer representante en importancia en la Cámara Baja en los Estados Unidos, allí donde demócratas tienen mayoría. Sabemos que los republicanos tienen su mayoría en la Cámara Alta. Y este señor... Hoy es contrafáctico, pero podemos pensar que su elección por Biden en ese momento decididamente difícil, después de la derrota de Biden, del decepcionante desempeño de Biden en los tres primeros estados, particularmente en el último de esos tres, en Nevada, sin embargo, Clyburn decide apoyarlo a Biden, y hay toda allí una historia detrás que a lo mejor toma una nueva dimensión a partir de lo que está aconteciendo hoy, literalmente hoy en esta última semana en los Estados Unidos. En Carolina del Sur hay una población afroamericana importante, es el 66 o 67% de los votantes de las primarias demócratas, y este apoyo fue decisivo, y es allí en Carolina del Sur donde Biden gana una elección, y gana con sustancia esa elección, si bien no alcanza la mitad de los votos, gana con sustancia esa elección que lo posiciona de una semana a otra en una situación muy inesperada que a lo mejor grafica perfectamente la complejidad y atomización que recorre en parte, o la crisis que recorre en parte al espectro político de los Estados Unidos, porque literalmente en pocos días Biden pasa de estar casi afuera de la carrera a no solo posicionarse en Carolina del Sur, sino de tener un fenomenal desempeño en el conocido supermartes, ¿no? En el primer martes de marzo, donde hay elecciones decisivas, creo que eran 11 estados. Biden tiene un desempeño excepcional que hoy sabemos no lo hubiera tenido si no hubiese ocurrido esto en Carolina del Sur. Y me detengo en este representante demócrata de Carolina del Sur porque en medio de lo que ha ocurrido esta semana en los Estados Unidos, es importante notar que Biden, para una parte importante de la comunidad afroamericana, es un símbolo muy particular, y ustedes sospecharán cuál, y básicamente es el símbolo de un señor grande, blanco, que estuvo debajo de un afroamericano como vicepresidente, y no solo estuvo a las órdenes del presidente Obama, sino que sistemáticamente lo respetó y sistemáticamente fue leal, ¿no? Eso fue decisivo para el apoyo que tuvo en Carolina del Sur, que ha tenido de la población del electorado afroamericano en otros estados, y en un punto terminará siendo decisivo. Nosotros
pensamos y probablemente sepamos para esta otra cuestión vital, ¿no? Biden, una persona de 78 años de 77, que cumplirá 78 en noviembre, en el hipotético caso que gane las elecciones de los Estados Unidos, asumirá el 20 de enero del año próximo con 78 años, y en verdad no es ese su principal problema, ¿no? Biden tiene, como les decía, es un débil candidato, en un punto es un mal candidato, que no termina de convencer a nadie, ¿no? Para los radicales, por ejemplo, representados en Sanders, pero no solo en Sanders, es un moderado incapaz de contener a los centristas, y para los centristas es un moderado incapaz de contener a los radicales, ¿no? Y a eso se suma su edad, que en sí mismo no es un problema hoy, ¿no? Tener 77 años para ser candidato a los Estados Unidos. Lo que pasa es que el problema de Biden es que este secreto ya casi a voces, que es una persona que ustedes lo habrán visto, ¿cómo decirlo? Sistemáticamente se olvida de las cosas. Comete errores de una persona que está teniendo algún problema, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, que no está en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? A lo mejor suena un poquito fuerte, pero a esa cuestión de la edad, entonces en este punto ahora bien pertinente de quién va a ser su candidata a vicepresidente, se suman algunos problemas relacionados con su familia. Recuerden ustedes que todo el affair del impeachment contra el presidente Trump empezó por una cuestión de un quid pro quo de Trump en Ucrania, donde está involucrado Hunter Biden, un hijo del vicepresidente Biden, que en esa cuestión y en otras, cuando Biden sea nominado, como efectivamente será después de la convención demócrata, volverán a surgir. Incluso hay cuestiones de Hunter Biden con China que probablemente vuelvan a surgir. Hemos conocido algunas acusaciones de abuso con todo lo que eso significa en los Estados Unidos y en nuestras sociedades contemporáneas. Hay una demasiada cercanía a China. Es un mal momento para eso por parte del vicepresidente Biden en su momento, probablemente de Hunter Biden. También hoy un escenario económico muy, muy delicado, ¿no? Y aquí aparece que es clave a quién nominará, y más aún en este momento, en esta particular coyuntura, quién nominará Biden como candidata a vicepresidenta. Digo candidata porque él ya ha asumido que será una mujer, y en ese sentido corren con no sé si la palabra es con ventaja, pero aquí ya entra en juego también la dimensión del sistema electoral americano, donde el colegio electoral, ustedes saben que por su propia dimensión de país federal, es que quien gana el Estado se lleva a todos los electores, y en un contexto de singular, al menos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo después de la pandemia y de esta semana tan trágica en los Estados Unidos. ¿Qué pasará en aquellos estados que estaban empatados de aquí a noviembre? A lo mejor es demasiado lejos, pero no es demasiado lejos para saber que hay estados definidos y que hay estados en disputa. Los swing states que uno ve en la prensa, y uno piensa que hay una estrategia también allí detrás de elegir, y en verdad siempre sucede, que los presidentes eligen como candidatos a vices. Yo sé que le pido disculpas, Ignacio, que los presidentes eligen de candidatos a vice a personas en estados decisivos que puedan tener una influencia. No es el caso de Kamala Harris, quien fuera candidata fue precandidata a presidente por el Partido Demócrata, estuvo hasta noviembre, diciembre, tuvo una discusión muy fuerte con Biden en uno de los primeros debates, fue allá por junio del año pasado. Una discusión muy fuerte en donde lo encaramó a Biden como su principal punto de crítica. Uno puede pensar que Kamala Harris no va a ser su candidato a vice. Aquí entra una bien interesante candidata, que es Stacey Abrams, es una ex candidata a gobernadora en Georgia. Si ustedes no la conocen, yo creo que la van a conocer en los próximos días, es una probablemente de las principales. Tenemos el caso de la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, que está en medio de un problema ahora también porque fue fiscal general del Estado cuando la persona que asesinó a George Floyd el otro día, cuando el policía terminó asfixiando a George Floyd el otro día en Minnesota, tuvo un caso anterior cuando ella era fiscal
y hay una discusión allí que muy probablemente no la posicione a Amy Klobuchar, que es una muy buena candidata, es una persona, cuando uno la escucha, cuando uno la escucha articular, tiene un discurso progresista, moderado, bien interesante. Sé que estoy sin tiempo. Tenemos a la senadora Elizabeth Warren, también de Massachusetts, que es quien, en verdad, la que intentó ser un puente entre Sanders y Biden. Está a mitad de camino en ese lugar que en verdad no es mitad de nada, tal vez, en medio de esta creciente polarización, incluso dentro de estas dos alas del Partido Demócrata. Paso rápidamente, es un personaje bien interesante. Elizabeth Warren es senadora por Massachusetts, ha sido profesora en Harvard, ha tenido un rol bien importante y por eso salta a la fama después de la crisis financiera del 2008. No nos importa tanto en esta situación. Ha aparecido ahora el alcalde de Atlanta, lo habrán visto en estos días, con un discurso con una firmeza, ¿no? de una convicción muy fenomenal, que se ha posicionado en estos días, pero a lo mejor es más que nada una cuestión de coyuntura que de fondo. No casualmente hay una representante en Florida, un estado clave, uno de los estados rosas, uno de los purple states, aquellos que al final del día terminarán definiendo la elección. Aparece también en algunos análisis también alguien bien importante, una gran candidata como vicepresidenta para los Estados Unidos, como precandidata a la gobernadora de Michigan, un estado también clave, Gretchen Whitmer. Y en este sentido, insisto tanto con esta cuestión de las candidatas a vicepresidenta, como ustedes podrán sospechar, porque aquí tenemos al futuro presidente de los Estados Unidos en poco tiempo, sí. Es un poco duro lo que dije, ¿no? Pero si llegara a ganar Biden, decididamente, si llegara a ganar y hace una buena presidencia Biden, la persona que esté en ese segundo lugar será el candidato a presidente por el Partido Demócrata dentro de 4 años. Eso ya no hay ninguna duda. Y muy probablemente antes también tome riendas importantes desde esa potencial administración Biden, si efectivamente es cierto que Joe Biden tiene los problemas de salud y de memoria que evidentemente tiene. Así que este punto, perdón por haber extendido tanto, pero este punto es importante que yo quería hacer porque esa fascinante sociedad, esa fascinante experiencia que son los Estados Unidos, podrían posicionar al final del día, en medio de estas grandezas y miserias que vive esa compleja sociedad abierta, si es cierto que Stacey Abrams termina siendo la candidata a vicepresidente de Biden, como es posible, y si es cierto que Biden termina ganando en noviembre, también será cierto que este país, con tantas miserias y tantas grandezas a la vez, después de tantas miserias y tantas grandezas por 8 años, al primer presidente afroamericano del 2008 al 2016, tendrá la primera presidenta mujer y afroamericana en los próximos años. Es un escenario hipotético. Ustedes podrán pensarlo como algo de futurología, pero en verdad si todos los pasos se dan y cada uno de ellos es perfectamente posible y previsible, que una mujer va a ser candidata a vice de Biden, eso es una certeza, que Biden puede ganar en noviembre es una posibilidad cierta, que Biden no está en condiciones de gobernar por 4 años con todo probablemente también, y que en tanto sea una mujer afroamericana su candidata a vice, será muy fascinante, ¿no? En esa conmovedora experiencia que son los Estados Unidos ver a una mujer y una mujer afroamericana liderando la Casa Blanca. Rápidamente me extendí, les pido disculpas. La dinámica de la disputa electoral, que es bien importante para nosotros. Esto lo paso muy rápidamente. En todo caso, Ignacio, si te parece, después lo discutimos con mayor precisión, así escuchamos a Gonzalo, que sabe mucho más que yo de esto. Tenemos por un lado un presidente Trump que ha hecho de la confrontación permanente una estrategia de construcción política. Tenemos 2 partidos políticos con puentes rotos entre sí o con puentes muy debilitados. Lo vimos en la data del Pew Research Center y en particular, básicamente en toda data hoy disponible. Tenemos una capacidad de Trump, al menos hasta ahora, al menos hasta esta coyuntura, de liderar la radicalización del partido, de su partido. Y aquí yo quería hacer una mención que probablemente no haga y lo podemos dejar para más adelante, con este acuerdo tácito que ha hecho con el Senado para pasar una agenda judicial, nombrando conservadores en la Corte Suprema, como el juez Gorsuch y el juez Kavanaugh, muy conservadores que vienen de los circuitos inferiores de Kavanaugh al menos,
del propio Washington, poniendo una mayoría conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos que durará años, más aún en un contexto donde está la jueza, esta popular jueza Ruth Ginsburg, con problemas de salud, ¿no? Bueno, ahora eso probablemente, si llegara a salir Ginsburg, no habrá un nuevo nominado por parte de Trump a la Corte Suprema, pero allí hay una agenda clave. Si hubo un acuerdo, una alianza entre Trump, que humilló al Partido Republicano en el 2016 para ganarle, con el Senado americano, donde más se ve, por cierto, fue en la reducción de impuestos, pero donde más se ve o donde más va a quedar, va a ser en la agenda judicial, no solo en el nombramiento de personas para la Corte Suprema, sino para los circuitos inferiores. También entonces tenemos la incapacidad de Biden de moderar la radicalización de su partido, porque justamente se encuentra esta distancia presente entre progresistas y radicales, que probablemente nadie se hubiera encontrado en condiciones de acercar ese abismo, pero probablemente menos a un Biden, ¿no? Y la decisión clave de la elección de la candidata vice, y esta cuestión del diseño del sistema electoral, que ahora haré como último punto una breve mención. Entonces es importante repetir que ambas bases electorales de los partidos se polarizan, pero los republicanos han tenido una polarización más cohesionada, la había mencionado, mientras que los demócratas tienen una creciente distancia con los republicanos, pero una hasta ahora decisiva distancia entre su propia ala progresista y su ala radical. Algo que importa y mucho en esta dinámica política, bueno, yo les mencioné los sistemas federales, los países federales de alta calidad institucional allí, donde hay alta calidad institucional, el federalismo tiene una relación virtuosa con el sistema, porque supone la existencia de un mecanismo adicional de peso y contrapeso contra el poder. No sucede lo mismo en los sistemas federales de baja calidad institucional, por ejemplo, Argentina, México, Rusia, donde el federalismo es a la postre, genera un círculo vicioso en esa baja calidad institucional, ya que contribuye con un mecanismo adicional para generar facciones, para generar dicotomías, para generar procesos y experiencias políticas generalmente opacas, rentísticas, corruptas. En este caso, en la dinámica clásica del sistema electoral americano, nosotros sabemos, como mencioné antes, que quien gana el Estado se lleva a todos los representantes, y en ese sentido hay una gran parte de los estados ya definidos, más aún en esta dinámica de polarización. Sabemos que California, Oregon, Washington State y generalmente en Nueva Inglaterra serán demócratas. Sabremos que habrá un centro, estados en el medio del país que serán republicanos. Entonces estarán los estados en disputa y allí tiene que ver la elección del candidato a vice por parte de Joe Biden, y en verdad yo puse en orden de importancia, pero es opinable en todo sentido. El clave, por cierto, estado de Florida, la clave Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Virginia, Georgia, Arizona, en menor medida Minnesota, que en verdad esto yo lo había escrito, pero tengo que sacarlo porque después de lo que pasó la semana pasada en Minnesota, que fue ganada por Hillary Clinton en el 2016, evidentemente volverá a ser ganada por los demócratas. En esta situación, entonces, para terminar, que en verdad era un punto que podemos profundizar después, tal vez porque es un punto central, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no es posible encontrar suficientes puntos en común en estas sociedades complejas, ¿no? En estas prósperas sociedades complejas, particularmente pensando en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo deben reaccionar nuestras sociedades abiertas? Sabemos cómo reaccionan las sociedades cerradas ante el disenso, con represión. ¿Cómo la hacen o cómo deberían hacerlo estas sociedades abiertas, particularmente los Estados Unidos, ante la imposibilidad de encontrar un punto en común? Y en ese sentido es el desafío americano, repensar un rol central para convivir en el disenso, cuando es difícil, prácticamente imposible, compatibilizar estos distintos modos de vida. Es estructuralmente difícil eso, pero si hay un lugar en donde se puede lograr, buscar la manera de, ante la imposibilidad del consenso, celebrar el disenso, es en los Estados Unidos. Bueno, lamento la extensión y podemos discutir otros puntos que quedaron ahí pendientes después en las preguntas. Lamento la extensión, Gonzalo e Ignacio. Perfecto, gracias Pedro. Te pido si podés, ahí va, sacarla. Bueno, gracias por toda tu presentación. Gonzalo.
nada, todo tuyo ahora el terreno para ver de complementar todo lo que se ha dicho y bueno, también de terminar de comprender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Adelante, Gonzalo, un gusto. Cómo no, fantástico nuevamente, gracias por la invitación y un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, unos brevísimos comentarios para complementar la presentación excelente de Pedro, muy comprensiva, y pivotear para dejar algún comentario sobre el rol de Estados Unidos en el mundo y la situación de las relaciones internacionales. Este, creo que el foco de Pedro en la elección es muy importante porque con la pandemia, con la crisis económica y con la explosión de la nueva vuelta al primer plano del tema del racismo, mucha gente se olvidó de que estamos en un año de elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y esto es central porque en 153 días vamos a estar enfrentados a la realidad de si hay 4 años más del presidente Trump o hay un cambio en la conducción de este país central en el ordenamiento internacional. Así que el tema electoral es central y por eso creo que el foco de Pedro era totalmente pertinente. De todas maneras, quería resaltar, como digo, 2 o 3 elementos. El timing de esta conferencia me parece absolutamente perfecto, Ignacio. Fíjense lo que ha pasado en los últimos 7 días, nada más. El presidente, bueno, estalló el caso de George Floyd el lunes pasado, de la semana pasada. El presidente cortó los lazos con la Organización Mundial de la Salud. Se vio forzado por Angela Merkel en postergar la cumbre del G7 que se iba a llevar a cabo en Washington tentativamente hasta septiembre, pero vamos a ver si se realiza finalmente. El jueves se llegó a 100.000 muertos en la pandemia y se enfrentó con las redes sociales, en particular con Twitter, que fue una y sigue siendo una de sus herramientas principales en su despliegue de acción política. Todo esto pasó en los últimos 7 días. Cada uno de estos temas daría para armar una conferencia en sí misma, digamos, ¿cierto? No me cabe la menor duda de que estamos ante uno de los peores años en la historia de Estados Unidos, quizás en el grupo de 20% de peores años de la historia de Estados Unidos. No lo puedo comparar con uno de los años de la Guerra Civil, por supuesto, pero ciertamente es uno de los peores años de la historia de Estados Unidos. Fíjense el impacto de la pandemia nomás en 2 o 3 números, complementando lo que ya Ignacio presentó. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hemos tenido 370.000 casos con 24.000 muertos. Estos son 8 veces el número de muertos que hubo en los ataques a las Torres Gemelas en 2001. 8 Torres Gemelas, digamos. Este es el número, uno pierde a veces la perspectiva con los números, ¿no? Es 8 veces más grande la cantidad de víctimas que hubo en el ataque a las Torres Gemelas, y estos 100.000 muertos que ya hay, que decíamos, son el doble de los que hubo en la guerra de Vietnam, pero en la guerra de Vietnam fueron 20 años de muertos norteamericanos, perdón, en la guerra de Vietnam, pero estos muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam fueron en 20 años, entre 1955 y 1975. Y hemos visto las películas, los libros, cómo afectó la política exterior de Estados Unidos, sus dificultades del despliegue de tropas en el resto del mundo después de lo que fue Vietnam. Bueno, en 3 meses hemos tenido la misma cantidad de muertos que en 2 guerras de Vietnam. Este es un impacto tremendo. Como decía Pedro también, este es un año electoral y una de las principales herramientas que tenemos siempre para analizar los ciclos electorales norteamericanos es comparar los ciclos previos. Bueno, ese dispositivo analítico ha quedado seriamente debilitado porque este es un año como ningún otro, digamos. El proceso de las internas de instalación de un candidato ante la opinión pública, eso se ha visto totalmente alterado. Biden básicamente hace transmisiones en Zoom como las nuestras desde el basement, desde su casa, no tiene
por suerte es un candidato ya conocido públicamente, pero imagínense, el proceso normal de instalación de un candidato ha sido totalmente alterado. Las dos convenciones de los dos partidos que se debían realizar en el verano, las dos han sido pospuestas, y vamos a ver cómo se realizan y si se realizan. La situación económica, que era un factor indudablemente a favor del presidente para su reelección, tenemos también que mencionar la desocupación, que estaba en unos cuadros que mostró Ignacio. Estos números son 41 millones de desocupados. Una Argentina entera casi de desocupados nuevos en 3 meses. Esto seguramente va a tener un impacto muy, muy importante. Vamos a ver si se recupera, si alguna de esa gente puede ser reempleada antes de las elecciones, en estos 153 días que quedan, pero hay 41 millones de desempleados en este momento nuevos en Estados Unidos. Esto es una cosa estructural muy, muy importante. Un presidente que atravesó además un impeachment, ¿no es cierto? Un impeachment con el impacto que tiene institucionalmente en Estados Unidos. Las encuestas, algunas encuestas en este momento le dan más de 10 puntos ya al presidente, al ex vicepresidente Biden, pero por supuesto 153 días pueden pasar muchas, muchas cosas. Uno de los temas que deja la presidencia de Trump a nivel discursivo, para algunos es un tema superficial, para otros es un tema importante y que se ha extendido más allá de Estados Unidos, que esto creo que también va a dar para muchos seminarios alrededor del mundo y escrito, es toda la discusión sobre el deep state, el estado profundo, ¿no? Este me parece que es un tema importante. ¿Qué significa? No hay un gran consenso. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene? Algunos han leído esto como un rechazo de Trump a las estructuras de expertise que existen en el Estado, que por supuesto ahora con la pandemia hemos notado muy visiblemente esa tensión entre el consejo de los expertos en epidemia como Fauci, que ha sido la cara del consejo médico, frente, digamos, a su voluntad prácticamente ilimitada en tomar decisiones en todos los campos. Este es un tema, creo que, de nuevo, alguna gente cree que es superficial, pero me parece, en Europa también se ha planteado una discusión en algunos países, como en Italia, sobre el deep state, pero me parece que es uno de los temas que va a quedar, digamos, importante. Simplemente quisiera frenar aquí con el tema doméstico, porque creo que ha sido muy bien tratado previamente. Voy a pivotear ahora algunos aspectos de política exterior y de cuál ha sido el rol de Estados Unidos en el mundo, brevemente, en estos años. Siempre usamos alguna categoría de análisis como para comenzar. Un elemento central en política exterior es analizar la idea de continuidad y cambio. ¿En qué áreas hay continuidad o cambio, o cuánta continuidad y cuánto cambio, digamos, ¿no? Por áreas, y después haciendo alguna suerte de agregado, creo que hay una percepción generalizada de que ha habido un cambio radical en estos 3 años. Sin embargo, hay elementos de continuidad que con la cabeza más fría se pueden ver, de aceleración quizás, pero hay más elementos de continuidad quizás en algunas áreas de las que nos gustaría aceptar, y hay elementos de cambio que son innegables y muy obvios, por supuesto. Otra idea central para el análisis de la política exterior norteamericana clásico es la idea de que Estados Unidos tiene fases cíclicas de aislamiento y de involucramiento, digamos, con el mundo, digamos, ¿no? Y claramente Trump propuso o se insertaría la política de Trump en una fase más aislacionista en este ciclo largo, digamos, de variación de las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Pero estas cosas también tomadas con cierta prudencia. Al comienzo de la presidencia de Trump, yo decía que
cuando hablamos de relaciones internacionales, como de política, como de cualquier otro tema, en general, entre los que estamos hablando, compartimos un montón de presupuestos, digamos, ¿no? Bueno, muchos de estos presupuestos que ni se nombran en una discusión, pero que posibilitan el diálogo y la discusión, se han visto alterados, ¿verdad? Al principio, la presidencia de Trump, yo decía, bueno, fíjense qué paradoja que estamos en un mundo en el que el Partido Republicano se torna o acepta el proteccionismo, y el Partido Comunista Chino aparece como un campeón del libre comercio, digamos, ¿no? Todos los presupuestos volaron por el aire, es un mundo pata para arriba, digamos, ¿no es cierto?, en el cual cosas obvias y aceptadas dejan de ser tales. Esto ha continuado, ahora aparece China como un proveedor de public goods a nivel internacional, ¿no?, o pretendiendo tener ese rol, no solamente con la asistencia a algunos países con la pandemia, sino que incluso ha prometido que el día que generen una vacuna la van a poner a disposición su patente y su distribución de todo el mundo, ¿no? China trata de ocupar un lugar de proveedor de public goods, una empresa difícil por muchas razones, pero esa es la dinámica en la que estamos metidos en estos últimos 3 o 4 años. Habiendo dicho esto, en diciembre del 2017 se hace público un documento que es muy importante, la ordenación de la política exterior norteamericana como política pública, que es la National Security Strategy, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSS por sus siglas, de diciembre del 2017. El documento ejecutivo es un documento de unas 60 páginas, pero que es central, y así se define claramente que China y Rusia son rivales estratégicos de Estados Unidos. Y esto es muy importante porque toda la administración, las distintas áreas, se empiezan a alinear con esta posición y a operar ya autónomamente en sus espacios de definición de políticas públicas específicas, pero bajo esta directriz general de una definición abierta y clara de China y de Rusia como rivales estratégicos. Esto es muy importante porque deja de ser una competencia implícita para transformarse en una competencia explícita. Y todos los actores dentro de Estados Unidos reaccionan frente a y muchos empiezan a actuar bajo esta lógica de rivalidad estratégica. Esto es muy importante y quiero recalcarlo porque me parece que ha sido muy poco debatido en América Latina, en nuestros países. Este cambio dentro de Estados Unidos tiene efectos importantes para la región, a los cuales me voy a volcar en un momento. Si me llego a olvidar, por favor, recuérdenmelo, que lo retome, porque es un punto muy importante. El presidente, obviamente, también es un presidente que actúa en contra del multilateralismo, esta vieja discusión entre los expertos de relaciones internacionales sobre estas estructuras de gobernabilidad mundial. Muchos realistas piensan, bueno, estas estructuras multilaterales existen porque los países poderosos las crean para perpetuar su poder, para gobernar con menores costos, etc. En este momento se transforma Estados Unidos en una superpotencia que actúa en contra del multilateralismo en distintos planos. Ignacio mencionó varios de ellos. Obviamente, la salida del Tratado Transpacífico, uno de los primeros actos de la presidencia Trump, es uno de los más fuertes. Esto creo que fue un enorme error desde el punto de vista de la política exterior norteamericana, pero fue uno de los primeros medidas que toma, retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, etc. Fuerza una renegociación del NAFTA que fue muy cruenta, que fue muy hostil y que produjo resultados levemente mejores de los que ya existían. Pagó un precio enorme, digamos, por una ganancia relativamente modesta en esa renegociación. Hacia América Latina, decía, hay algunos eventos específicos, por supuesto,
el tema del foco en Venezuela, en menor grado en Cuba, pero Venezuela obviamente se transforma en uno de los temas centrales. Ya había mencionado el tema de México, el muro y la negociación del tratado del NAFTA, el tema de la migración obviamente ocupa un espacio central. A nivel conceptual, para entenderlo rápidamente en un golpe de vista o de oído, es la vuelta de la doctrina Monroe, ¿no? Hubo una conferencia de prensa hacia el final del primer año de Tillerson. Ustedes saben que Tillerson, el primer secretario de Estado, duró poco, pero hacia el final de su mandato, él rescata la doctrina Monroe, que había sido proclamada muerto, que el secretario de Estado de Obama en la OEA, en una sesión especial de la OEA, había dicho: The Monroe Doctrine is over, se terminó la doctrina Monroe. Bueno, resucita la doctrina Monroe con Tillerson, Trump, y esto ha sido muy importante. Hay otros temas, recuperar la relación estratégica con Brasil, sobre todo por la situación interna de Brasil que gana Bolsonaro, y este también ha sido un dato importante, sobre todo para América del Sur. El tema con China es central, y lo retomo acá nuevamente. Como decía, se declara públicamente que China es un rival estratégico de Estados Unidos, y esto tiene implicaciones globales y también, de nuevo, para la región. La guerra comercial que se desata es uno de los eventos obviamente más importantes de la administración Trump. Fue muy larga. Como decía Ignacio, apenas estamos en una tregua, un acuerdo de fase 1, que vamos a ver A, si se cumple, B, si se producen otras rondas de negociación. Pero este ha sido un tema muy, muy importante. Pero creo que hay temas aún más importantes que la guerra comercial, las relaciones con China. La competencia, esta rivalidad se focaliza especialmente en una competencia tecnológica, más importante o como sustrato de la competencia económica. Hay una competencia tecnológica que es central sobre las redes del 5G, en el cual China está muy avanzado, quizá más avanzado que Estados Unidos, en inteligencia artificial y en otras inteligencias y en otras áreas tecnológicas centrales. Esta batalla tecnológica me parece a mí aún quizás más importante en el largo plazo que la guerra comercial. Y aparece una palabra nueva, muy importante, quizá una de las palabras más importantes. Si tuviéramos que señalar 5 o 10 palabras importantes, claves de la administración Trump, creo que va a ser una de ellas en el largo plazo, y es decoupling. Empieza una discusión sobre la posibilidad que se produzca una desconexión en la tecnología entre China y Estados Unidos, que puede ser el embrión de dos globalizaciones, o de una globalización con dos polos, con una interconectividad que no está nada clara si se establecería o se terminaría de cortar ese vínculo. Pero decoupling, esta desconexión tecnológica, creo que es uno de los temas centrales. Y se trasluce esto, evidentemente, en el rol de la empresa Huawei. Huawei se transforma en símbolo de toda esta lucha por el dominio de la tecnología, de las próximas tecnologías, y por cómo va a continuar la globalización, si es que va a seguir existiendo, y la forma que puede tomar una nueva etapa de la globalización o de post-globalización. El decoupling empieza a ser una preocupación. Hay gente que piensa que es una preocupación exagerada y que es irreversible la globalización, pero creo que es uno de los debates centrales. Hacia la región, el efecto de la competencia entre Estados Unidos y China tiene impacto muy importante.
hay una lucha por el reconocimiento desde 1949 entre la República Popular China y la República de China en Taiwán, y esta competencia que había entrado, que se había dormido por muchos años, con la nueva presidencia en Taiwán, que acaba de ser reelecta, Tsai, se reactiva, y 3 países en la región, El Salvador, República Dominicana y Panamá, cambian el reconocimiento, pasan de reconocer a Taiwán a reconocer al gobierno en Beijing, y Estados Unidos se enoja tremendamente, y llama a los embajadores, retira a los embajadores y representantes diplomáticos en estos países, castigándolo. Esto en el mundo diplomático es una acción muy fuerte. Y China, por otro lado, desde el año 2013 viene impulsando un nuevo proyecto, que al principio era una frase perdida en un discurso, la reconstrucción de la ruta de la seda histórica, y que se va a transformar, va mutando esta idea, pero que en los últimos 7 años se transforma en el proyecto central de Xi Jinping, en su sello histórico en la política exterior china, y toda la política exterior china empieza a girar en torno a la idea de la ruta y la franja de la seda, al principio OBOR, por sus siglas en inglés, después BRI, Belt and Road Initiative. En América Latina, 19 países han firmado memorándums de entendimiento, pero no los 3 grandes países, Brasil, México y Argentina, y este también es un tema muy importante. Las relaciones con China, entre China y América Latina, son siempre triangulares, porque siempre estamos mirando por el rabillo del ojo a qué va a hacer Estados Unidos, y China exactamente lo mismo. Así que es central. Para América Latina esto significa una situación mucho más complicada de la que veníamos disfrutando en los últimos años. Con el fin de la Unión Soviética y la Guerra Fría, en 25 de diciembre de 1991, se abrió un espacio de mayor libertad de política exterior para nuestros países. Bueno, esa ventana se ha cerrado. De acá en adelante los costos de autonomía van a ser mayores, se ha cerrado un periodo histórico para las relaciones internacionales de América Latina. Sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero inexorablemente estamos atrapados en una lógica que nos excede. Para terminar, seguramente hay más puntos importantes, pero quisiera terminar con lo siguiente. Creo que va a haber una reevaluación muy importante de la idea del soft power. No estoy muy seguro de que China haya tenido ganancias de soft power en esta crisis de la pandemia, por más que mande un avión con barbijos, porque también ha habido una polémica muy fuerte a nivel mundial acerca de la responsabilidad de China en el origen de la pandemia y en el control de sus fases iniciales, y en la provisión de información al resto del mundo, y por lo tanto no estoy muy seguro si el balance de este año, al menos, del soft power de China es positivo, como mucha gente cree. Más bien pienso lo contrario. Pero sí creo claramente que el soft power de Estados Unidos se ha debilitado radicalmente en estos 3 años de la presidencia Trump. Este faro que brillaba arriba de la colina, como les gusta decir a muchos norteamericanos, en particular los republicanos, la cantidad de cosas que han pasado en la política interna de Estados Unidos, creo que ha debilitado la imagen de Estados Unidos en el mundo. De nuevo, es un tema que creo que va a haber mucho debate. Esto lo estoy diciendo, es una opinión nada más, pero me parece que va a ser un área para seguirla también, ¿no? Porque tiene que ver mucho con nuestro futuro. Muchas gracias, para ahora. Muchas gracias, Gonzalo. Buenísimo, y además un complemento entre las dos presentaciones de entender lo que está pasando en la política interna y también en la externa. Tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, porque
tendríamos que estar terminando 12:20 más o menos, así que tenemos 4 minutitos para responder algunas, bien cortitas. Pero, por ejemplo, acá preguntan algo que tiene que ver con el futuro de la relación hemisférica de Estados Unidos. Algo, Gonzalo, vos habías hablado, pero bueno, en un escenario de Biden, en la presidencia, si va a cambiar sustancialmente la relación que ha desplegado Trump con la región o tendríamos una continuidad. Y esto podría también traspolarse a algunas de las posiciones en política internacional. Si vamos a ver un cambio abrupto o esto viene un poquito, o hay consensos nacionales mayores de lo que pensamos en Estados Unidos respecto a algunas posiciones de política internacional. Me parece que China va a seguir siendo un foco de la política exterior norteamericana inescapablemente. Eso no va a cambiar, quizás haya otros modos, quizás haya espacios de negociación, pero China no va a perder la centralidad en la política exterior norteamericana. En América Latina seguramente se van a desescalar algunas cosas, pero el tema de Venezuela va a seguir siendo, digamos, una prioridad seguramente. No me imagino yo que vas a ver en el corto plazo muchas iniciativas. Una política proactiva hacia América Latina que requiere una cierta planificación, un cierto desarrollo, que tenga un volumen político, lo veo muy difícil. Quizás se desescalen algunas cosas. En la administración Trump, los amigos en el mundo de Estados Unidos han sido muchas veces peor tratados que los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Esto es algo muy, muy característico de esta época. Pienso que en eso probablemente volvamos a un terreno mucho más previsible, que los amigos vuelvan a ser amigos y que los enemigos, por supuesto, siguen siendo enemigos, pero que se trate de encontrar algún espacio, por lo menos para negociar algunas cosas, ¿no? Tenemos muchísimos temas transnacionales que no han cambiado, el cambio climático, la pandemia, son todos temas transnacionales que requieren encontrar un espacio de interacción aún en medio de una rivalidad exacerbada. Gracias, Gonzalo. Pedro, a ver qué te parece si esta que hace Simone Chao, cuáles son los motivos o cómo se ha realizado, cómo ha llevado adelante la campaña Donald Trump para convencer a personas que lo voten como candidato, si es un mal candidato, y hace una relación con lo que ocurrió con Bolsonaro, entendiendo que Bolsonaro también sería un mal candidato. ¿Qué características tiene, a qué responden esos votos al final? Bueno, en verdad en el 2016 él rompe con un bipartidismo clásico y se posiciona como un mal candidato para el establishment, como un mal candidato para el propio Partido Republicano, ¿no? Los republicanos lo traen a él, recuerden, es una persona que rompe con la estructura porque en su momento dijo que era demócrata, después dijo que iba a correr como independiente, al final del día los republicanos lo traen para que no le saque votos por afuera, pero para ganarles muy fácilmente por adentro. Así que en ese sentido él representa un problema, una era, hay un historiador que se llama Mark Lilla, que menciona que hay una Roosevelt Dispensation en los Estados Unidos desde 1940, 45 hasta el 80, y después viene la Reagan Dispensation, que termina con Trump. Trump termina con lo previsible en la lógica partidaria. Y en ese sentido es un mal candidato para el establishment, un buen candidato para sectores postergados que veían en él alguien que podía hacer América great again, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante que él después juega tiene una muy buena negociación con el establishment del Partido Republicano, yo te mencionaba antes, sobre todo en el Senado, en donde pasa esto que mencioné antes y que repito ahora, porque es clave, en definitiva, si hay algo que va a quedar en el mediano y en el largo plazo en los Estados Unidos, en los próximos Estados Unidos, será la Corte Suprema y serán los estrados judiciales inferiores. Y allí ha habido una revolución conservadora, que a lo mejor termina solo con el juez Gorsuch y el juez Kavanaugh, pero que eventualmente, más aún si Trump es reelegido, no sabemos hasta dónde llegará. Ha llegado en la Corte, ha llegado en los estrados inferiores, y más aún él fue tan buen candidato porque en verdad, al menos hasta ahora, el desempeño económico de los Estados Unidos era simplemente excepcional. Si uno lee el New York Times y ve CNN hasta marzo, ahora
ha sido catastrófico, la pérdida de 40 millones de puestos de trabajo, pero si uno ve CNN, lee el New York Times, leía el Washington Post hasta marzo, no, la verdad que era difícil enterarse que Estados Unidos vivía la época de mayor bonanza de la historia contemporánea y que mostraba un notable crecimiento de esa fenomenal inventiva de la sociedad americana. ¿Es por Trump o es, bueno, en parte sí fueron por una fenomenal política de reducción de impuestos y sobre todo de desregulación? Obama, con todo como símbolo, ha sido un gran símbolo de la política americana y en definitiva de Occidente, inundó la productiva economía americana de una cantidad, de un sinfín de regulaciones que Trump, en ese sentido, con la mala prensa y con lo políticamente incorrecto que es decirlo, fue desandando poco a poco. Claro, los pros son mucho menos que los contras de este personaje, y en un contexto, ¿no? Con esto termino, Ignacio, sé que estamos fuera de tiempo, ¿no? Pero con lo que pasó con Twitter el otro día, lo que hace Twitter de empezar a segregar mensajes para uno y otro lado. Bueno, si eso lo hubiese hecho antes de la pandemia, uno podría decir, esta es el indicador clave de que Trump va camino a la reelección. Ese tipo de cosas que tiene, sobre todo la prensa liberal de una y otra costa, de no entender evidentemente lo que este señor sí ha entendido. Así que, pero bueno, en un contexto de pandemia y de lo que pasó esta semana en los Estados Unidos, es una lección, en principio, que no tenemos del todo claro el resultado, pero que parece ir, al menos hasta ahora, rondando para los demócratas. Gracias, Pedro. Les hago dos en una y cerramos con esas, ¿les parece? Sí. Porque ya estamos ahí. Hago una concreta de Isidoro Dara, que aprovechamos a saludarlo. Dice, asumiendo la victoria de Biden, ¿puede pensarse en celebrar nuevos acuerdos de libre comercio con países latinoamericanos? ¿Estados Unidos va a volver un poco a esa etapa o no? Y después hay otra pregunta que está referida a que si las acciones de Donald Trump con China, con Corea del Norte, con Irán, con Venezuela, con su ataque al multilateralismo, si apuestan a construir un nuevo orden global o directamente a destruirlo, ¿no? Empiezo yo, Gonzalo, que ya te paso, tú sabes más que yo, primero para saludar a Isidoro Dara, ¿no? Tener una audiencia de semejante prestigio nos enaltece, así que un gran saludo y muchas gracias por estar aquí. En segundo, para decir que en cuestiones de libre comercio, también en relación a lo que pasa entre Estados Unidos y América Latina, con todo lo que nos desagrada a Trump, en verdad, se ha llevado muy bien con el presidente anterior de Argentina, con el presidente actual de Brasil, y tiene una relación medianamente razonable con ese otro personaje tan particular de la región que es el presidente de México. Tiene muy buena relación, ha tenido con el presidente de Chile y Colombia, y no queda del todo claro que independientemente cuánto nos guste más Biden y los demócratas que los republicanos, que a América Latina le irá mejor. Y en la historia eso no ha sido necesariamente así, y más aún en clave de libre comercio. El propio Isidoro Dara sabe que hubo una gran posibilidad para Uruguay de empezar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos bajo la presidencia de Bush. Así que Bush, hijo, y Trump nos pueden caer bastante mal, y Obama, Biden y Stacey Abrams bastante bien, pero yo no creo que sea necesariamente mejor, tampoco mucho peor para la región, la presencia de los demócratas en lugar de los republicanos en la Casa Blanca. Adelante, Gonzalo. No, históricamente los republicanos han sido complicados políticamente para América Latina, pero buenos desde el punto de vista de las relaciones económicas, y con los demócratas ha pasado exactamente al revés. Esto históricamente, pero ahora estamos en una nueva historia en todo caso. En general, en las presidencias norteamericanas, el primer mandato es para ganar la reelección y la segunda es para el legado, para el legacy, ¿no? Así que creo que habría diferencias importantes si tuviéramos una segunda de Trump o una primera de Biden con su vicepresidenta. Creo que esto variaría bastante. Ahora, lo que hoy es libre comercio, también, digamos, es una paradoja que sigamos usando este label, este rótulo, ¿verdad? El tratado nuevo de libre comercio entre Canadá y México, pocas personas que lo hayan leído todo, ¿verdad? Es una de las cosas más reguladas, son volúmenes y volúmenes de regulación, digamos, ¿cierto?
pero si reducimos al libre comercio como acceso a mercados, seguramente estaremos quizás más guiados, digamos, en la discusión. Pero faltan 153 días. Es mucho tiempo, y fíjense lo que pasó en los últimos 153 días, ¿verdad? Así que creo que lo que hay que hacer, Ignacio, seguramente ya lo tenés en mente, y es armar otras conferencias más, porque creo que hay más capítulos en esta telenovela. Totalmente, sin lugar a dudas. Tenemos pensado hacer una serie de conferencias vinculadas a Estados Unidos, y por supuesto que tanto vos, Gonzalo, como Pedro van a estar involucrados, porque les agradezco mucho la presentación que hicieron, meterse de lleno en temas que son complejos, conocer un poco qué está pasando en la política de Estados Unidos, sus principales actores, cuáles son las perspectivas de la política internacional de la primera potencia a nivel mundial, que tanto nos afectan no solo al mundo entero, sino también a América Latina, su relación con China. Bueno, son muchos temas que tratamos hoy, pero todos muy interesantes. Creo que respondimos un poco a lo que nos propusimos, que era qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos. Así que agradecerles a ustedes dos en particular, agradecerle a Sescos también por acompañarnos a la Universidad Católica siempre en este tipo de eventos, y por supuesto a todos los participantes. Así que, sin más, los saludo a todos y nos estamos viendo en la próxima Open Lecture de la facultad. Muchas gracias a ti, un gran gusto compartir contigo, Gonzalo. Hasta pronto. Lo mismo digo, saludo a todos. Gracias, un saludo.